Jesús Fernández, el director de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz. Simplemente, bueno, disculpar al vicerrector que no puede estar y daros la bienvenida a la biblioteca, a esta sala de los libros del Servicio Central de Biblioteca, y agradecer al Ateneo pues su colaboración, bueno, que hayan contado con nosotros para colaborar en esta exposición y en estos actos. Sin más, doy la palabra al presidente del Ateneo, que ya él, bueno, pues, irá organizando la mesa. Vale, muchas gracias, Jesús. Bueno, yo simplemente, bueno, pues me toca el inicio de las jornadas y mis palabras son de agradecimiento a las diferentes instituciones que participan en las mismas, ¿no? No voy a descubrir a Eduardo Benot ahora mismo porque, bueno, evidentemente conocedores de la figura de Benot pues irán hablando a lo largo de estos días muchísimo mejor que yo. Yo quiero dar las gracias en primer lugar a la Universidad de Cádiz, en concreto, bueno, pues a esta biblioteca y a su director, que desde un principio pues apostaron, como veis, muy bien por la organización de la jornada y por la organización de la exposición. Al Ayuntamiento, que también desde un principio nos apoyó en esta idea, y por supuesto a la familia de la que parte la iniciativa del reconocimiento a Eduardo Benot. Veréis en los anaqueles, los diferentes libros, y quiero evidentemente hacer extensiva el agradecimiento a todas las instituciones. Hay libros procedentes de esta biblioteca, de la biblioteca del Fondo Antiguo de la Universidad de Cádiz, hay libros procedentes de nuestro Ateneo, hay material bibliográfico de la familia, del Senado, del Congreso, del Ministerio de Defensa, lo que da idea de la categoría de la persona que estamos homenajeando y de la capacidad también de trabajo, como se va a poder ver de la misma. Esta actividad también está bajo el amparo de lo que es la Cátedra del Ateneo Universidad de Cádiz, que es un convenio que firmamos en su momento con la Universidad de Cádiz para, de alguna forma, bueno, pues colaborar las dos instituciones en actividades de este tipo, de ahí que también nos acompañe en la mesa no solo Lola representando al Ayuntamiento, sino también Amelia como directora de la cátedra. Y quiero agradecer también de forma muy especial, antes de acabar mi alocución, a Antonio, que es el secretario de nuestra institución, también secretario de la cátedra, que ha sido el impulsor, el coordinador y verdaderamente el alma mater de esta jornada. Así que muchas gracias, Antonio. En definitiva, yo me callo y cedo la palabra a Lola. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy en la inauguración de esta jornada que con tanta ilusión, con tanto empeño estábamos esperando, ¿no? Y se hemos organizado desde el Ateneo. El agradecimiento precisamente por ese trabajo tan minucioso y tan serio y a la vez tan ilusionante que habéis realizado desde el Ateneo científico, literario y artístico. No voy a dejar ninguna de sus calificativos que luego me dan el tirón de orejas si dejo alguna de sus facetas, ¿no? Que todas son importantes. Por supuesto a la cátedra y a la UCA, ¿no? Por su colaboración y por cedernos también este espacio. El otro día comentábamos, cuando presentamos a la prensa las jornadas, ¿no? Es verdad que las facetas de Eduardo Benot son tan extensas, que siempre tiene la sensación de que va a descubrir alguna nueva, ¿no? Como, bueno, esto también era experto este hombre, de esto también sabía, ¿no? Y con una profundidad relevante, ¿no? No pasaba por encima de los asuntos, sino que de verdad profundizaba en ello. Como de su faceta matemática, lingüística, vamos a profundizar mucho durante la jornada, y no soy yo nada experta para hablar de ello. A mí sí me gustaría señalar una característica de su personalidad que creo que lo hace incluso más valioso que todo el conocimiento que pudo adquirir en su vida, ¿no? Y es que siempre tuvo muy claro que toda su capacidad, todo su conocimiento debía estar a disposición del bien común. Y en esa reflexión es que además de ser una persona brillante e inteligente, era una buena persona. Siempre quiso contribuir a que los ciudadanos y ciudadanas tuvieran una vida mejor, ¿no? De hecho, cuando comentaba el otro día Antonio, era un adelantado a su tiempo. Y es verdad, porque peleó por derechos que hoy en día seguimos en la misma línea, ¿no? Ya él veía la necesidad de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Tantos años atrás, ¿no? O la educación
infantil y que no tenía que estar únicamente ser un privilegio de aquellas familias acaudaladas, ¿no? Sino que todo el mundo tenía ese derecho a acceder a la cultura y a tener un juicio crítico, ¿no? Y a mí eso me encanta, que además de ser una persona brillante, pues quisiera contribuir a crear una sociedad mejor. Así que para el Ayuntamiento es un orgullo contribuir y recuperar esta figura en unos momentos como los que estamos viviendo, en los que nos sirve para reflexionar también hacia dónde vamos y qué hacemos con nuestros saberes y conocimientos, ¿no? Aquí Eduardo nos dejó muy claro que el mejor camino era ponerlo al servicio de los demás. Así que mi agradecimiento a la familia también aquí presente y que disfrutéis muchísimo de estos días de conocimiento y de reflexión. Gracias. Profesora Amelia Rodríguez, como directora de la cátedra. Bueno, buenas tardes a todos. Unas breves palabras simplemente para mostrar nuestra satisfacción como directora de la cátedra de haber participado junto con el Ayuntamiento, con la Universidad de Cádiz, por supuesto con el Ateneo, en la organización de este más que merecido homenaje a Eduardo Benó. Desde la cátedra, conjuntamente con el Ateneo, también llevamos esa serie de inquietudes científicas, artísticas, literarias. En conjunto pretendemos que haya una participación entre la universidad y lo que es la cátedra a través de un convenio, como ha dicho el presidente del Ateneo, que hace unos años se firmó y que nosotros periódicamente cada mes vamos haciendo distintas actividades auspiciadas por la cátedra, así como los premios a la excelencia que le otorgamos a los alumnos. Vemos que es una doble satisfacción porque, como ha dicho la concejala Lola Cazanilla, vemos que Eduardo Benó era una persona intelectual súper inquieta y realmente de una riqueza impresionante, una riqueza que iba desde la lingüística, la literatura, yo no voy a hablar mucho de esto, pero las matemáticas, la filosofía, la astrofísica, es decir, era un verdadero intelectual que si hubiera que ubicarlo en la universidad no sabríamos dónde ubicarlo, porque podría estar ubicado en todas partes. Pero lo más importante, era también una persona comprometida, una persona inquieta, una persona que por lo que yo tengo referencia y he leído, buena. Por tanto, es una gran satisfacción y creo que su familia se debe de sentir orgulloso y debemos de intentar darle un mayor sitio, de que muchas veces la gente no le da el valor o el reconocimiento que se merece y realmente es muy merecido. Por eso creo que estas jornadas van a ser importantes y le auguro que creo vamos a sacar un fruto bastante bueno. Y igualmente yo quiero unirme a las felicitaciones a nuestro comisario, que es secretario también de la cátedra, Antonio Ares, que con tanto trabajo e ilusión ha organizado todo este evento. Así es que nada, que disfruten todos mucho y nada, vamos a empezar. Bueno, Antonio, adelántanos un poco la programación. Lógicamente, vamos, la idea esta surge, y lo he comentado en otros foros, a raíz de una visita que hago yo a la Galería Benó, a Cristalarte, cuando Rafa me dice, mira que mi pariente, a ver si el Ateneo puede hacer algo, y a partir de ese momento nos pusimos manos a la obra, ¿no? Contactamos con la persona que yo creo que es una de las personas que más sabe de Rafael Benó, que es José Antonio Hernández Guerrero, el profesor que está aquí con nosotros, y a partir de ese momento empezamos para mí, a descubrir la figura de Eduardo Benó. Como bien ha dicho el presidente, son instituciones las que han colaborado en la organización de esto. También ha colaborado el Ministerio de Defensa a través del archivo del Real Instituto Observatorio de la Armada y la Fundación Juan Mar. Pero detrás de todas las instituciones lo que están son personas, ¿no? Y las personas son pues, Rafael Benó, Jesús Fernández de la biblioteca, que vamos, aquí da gusto venir, porque vienes con un problema y sales con 10 soluciones, al contrario de lo que ocurre en otros sitios, que vas con un problema y sales con 4 más graves del que entraste. Y a los ponentes, a Rafael Jiménez, a José María Jurado, a María del Carmen García Tejera, que no está aquí, a José Antonio Hernández Guerrero, a las personas que han colaborado un vídeo. Hemos elaborado un vídeo que se pondrá
de manera continua durante la exposición, y en ella ha colaborado pues nuestro presidente José Almenara, José María Esteban, mi amigo de la infancia Juan Antonio Fierro, José Antonio Hernández Guerrero, y la labor inconmensurable de Valeria, que es nuestra secretaria, que demandamos de ella, y cada vez que demandamos algo lo hace con una calidad, con una sonrisa, y se presta absolutamente a todo, ¿no? Y después a los moderadores, a Diego Jiménez, que va a moderar esta mesa, y a Yolanda Vallejo, que moderará el día de la clausura en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. Y no quisiera dejar de pasar el reconocimiento a 3 personas que son las que han custodiado los libros que tenemos aquí del Ateneo, que son Paquita Lobato, que son Vicente Mira y que son Tere Sánchez, que son 3 personas que se han dedicado en cuerpo y alma a que esa biblioteca del Ateneo que tenemos en la Casa de Iberoamérica sea una realidad, y que en colaboración con el Ayuntamiento pues podamos tener un sitio donde podemos guardar estos libros que son de tantísima calidad y tantísima valía, ¿no? La exposición, pues aquí tenemos publicaciones originales de algunas nuestras de la Biblioteca del Ateneo, otras de la biblioteca, obras sobre Eduardo Benó, la patente de un invento, o sea, una persona que sabía hacer de todo, correspondencia familiar aportada por la familia, escritos del Congreso y del Senado, publicaciones relacionadas con su fallecimiento, en conmemoración al fallecimiento, y escritos del Real Observatorio de la Armada. Y no me gustaría acabar sin contar una historia muy importante, y es que yo creo que esto sirve para reivindicar a personalidades muy importantes del siglo XIX y principios del siglo XX de Cádiz. Yo creo que aquí podíamos hacer un inicio de, entre todos los que estamos, hacer una búsqueda de esas personas que tienen una calle, algunos no tienen ni eso, pero que fueron personas que tuvieron una valía tremenda y que para el resto de los mortales y de los gaditanos pues son personas desconocidas. Y que yo os mando tarea, buscar que lo vaya a encontrar, y en ese encuentro encontraréis la disposición por parte del Ateneo a organizar otras exposiciones, contando lógicamente con la colaboración de la Biblioteca de la UCA y con el inestimable trabajo de Jesús y su equipo. Así que deciros que la mesa redonda de hoy, Rafael Jiménez va a participar junto con Rafael Benó, representante de la familia, y el próximo lunes a las 7 de la tarde os emplazo aquí para otra mesa redonda en la que participará José María Jurado y María del Carmen García Tejera. Y el martes a las 7 de la tarde en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, pues la clausura de este ciclo, moderado por Yolanda Vallejo, y en el que nos disertará sobre la obra de Eduardo Benó el profesor José Antonio Hernández Guerrero. Así que muchísimas gracias, y no me olvidéis la tarea, que tenéis que buscar gente. ¿Vale? Muchas gracias, Antonio. A esta mesa lo único que le queda es volver a dar las gracias a todas las instituciones participantes, a todos los ponentes por su trabajo altruista en estos días, y ya que reivindicamos a Eduardo Benó como una gran figura de la filología hispánica, pues que sirva también un poco de empujón para ese Congreso de la Lengua Española en Cádiz en 2025, que esperemos que lo consigamos entre todos. Muchas gracias, Diego. Tuya es la mesa y coordina. Buenas tardes también, aparte de las personas que han organizado el acto y las instituciones que están detrás del mismo, a todas las personas que asisten aquí en esta sala, porque los homenajes son posibles cuando las personas los arropan.
Entonces me parece muy importante tanto que las personas que están, o si me permitís, os puedo tutear, que estáis aquí, y a las personas que nos van a seguir a través de la grabación que se está haciendo por las redes. Por fin se han hecho ciertos homenajes y ciertos premios. Me contaba hace un rato José Antonio Hernández Guerrero, que incluso el Ayuntamiento de Cádiz también tenía reconocido un premio de Eduardo Benot. Pero por fin hacemos un homenaje a una persona, a un insigne gaditano que cumpliría 200 años la próxima semana y que es relativamente conocido y desconocido al mismo tiempo. Tendríamos que ver la proyección que ha tenido en Cádiz, la que ha tenido a nivel nacional, pero ha sido un personaje que nos ha dejado un legado enorme, un legado intelectual, científico, literario, artístico, humanístico y educativo, muy importante también, de una relevancia enorme, ¿no? Debiera ser, creo que un acto de mínima justicia el recordar prácticamente, o periódicamente mejor, a este gran hombre, a este prohombre, una persona de una entidad y un altruismo sin límites. Agradecíamos antes a Antonio Ares el impulso de este tipo de actividad y estar detrás, porque las personas individuales son muy importantes. Hegel decía que las personas individuales representan muchas veces el espíritu del pueblo y que son los que impulsan muchas veces la historia, ¿no? Es importante que haya líderes y personas que empujen, ¿no? Don Eduardo Benot, desde sus conocimientos y su sabiduría científica y humanística, supo unir y desarrollar de manera ejemplar su preocupación por la educación inclusiva y por la actividad política transformadora de la realidad. Como ministro de Fomento, que quiero destacar aquí, que me parece muy importante, entonces una cartera que incluía instrucción pública, educación, agricultura y obras públicas, nada menos. Una sola cartera que hoy podría de alguna forma ocuparla cinco ministerios actuales, como mínimo, de alguna forma, ¿no? Don Eduardo dejó, aparte de sus conocimientos y desde sus conocimientos y su sabiduría científica y humanística, supo desarrollar muchísimas medidas sociales, apoyos a la educación, leyes, como esa ley Benot, famosa, que el otro día hacía referencia a ella la concejala Lola Cazalilla, una ley que de alguna forma protegía, de alguna forma defendía la dignidad del profesorado, de los maestros, y también defendía a los chicos, a los niños y a las mujeres trabajadores, ¿no? En una época en la que era muy necesario, en esos horarios nocturnos y esos abusos que había, y la verdad es que hizo un trabajo bastante bueno en ese sentido. Decir simplemente que también, que todos lo sabemos, que fue nominado al Premio Nobel, el primer gaditano que fue nominado al Premio Nobel de Literatura en el año 1907, que José María Jurado lo ha alguna vez escrito en el año que se lo dan al autor del Libro de la Selva, ¿no? Rudyard Kipling. Han sido algún gaditano más, incluso del Ateneo hemos tenido la oportunidad, no nos duelen prendas de decirlo, de ser consultado alguna vez por la Academia Sueca para, de alguna forma, presentar algún aspirante al Premio Nobel de Literatura. Bueno, pero quienes de verdad saben de este prohombre, como decimos, de su figura y de su obra, son las personas estudiosos, especialistas, que los hay aquí, y familiares, que van a pasar en estas jornadas por aquí. En esta tarde nos acompañan, en esta mesa, acompañan dos Rafaeles, Rafael Ángel y Rafael Jiménez Gámez. Ahora lo presentaré, nos va a hablar sobre la vida y la obra de Eduardo Benot, y tras su exposición presentaré a Rafael Benot Vidal, para que nos haga una semblanza sobre su bisabuelo, tío bisabuelo. Presento brevemente, porque no puedo entretenerme mucho, al profesor Rafael Ángel Jiménez Gámez. El profesor Rafael Jiménez es doctor en Ciencias de la Educación por la UNED, trabajó como maestro de educación primaria tanto en Ceuta como en Arcos durante 11 años, del año 70 a los 80, y a mediados de los 80 ya está trabajando en el Departamento de Didáctica de la Universidad de Cádiz como profesor y como tutor también del Centro Asociado de la UNED en Cádiz. Hasta esa fecha fue responsable justo de un grupo de investigación educativa, Eduardo Benot, incluido en el Plan Andaluz de Investigación, con esa denominación HUM 230, ¿no?, de Humanidades. Actualmente es profesor colaborador honorario de la Universidad de Cádiz, y en el ámbito de la historia de la educación
Es autor de 2 libros, La cuestión educativa en Eduardo Benot, que fue su memoria de licenciatura, o tesina, ¿no?, como lo llamábamos entonces, en aquella época, publicada por la Diputación de Cádiz en 1984, y La sociedad económica gaditana y la educación, creo que hay estudios sobre la Casa de la Camorra, ¿verdad? Sí, debe ser interesante, que fue su tesis doctoral y premio de ensayo de la Caja de Ahorros de Jerez, en 1991. Desde el año 2002 está trabajando en el campo de la inmigración, la interculturalidad y el currículum, habiendo participado en congresos e impartido cursos de doctorado, además de haber desarrollado docencia reglada y en formación permanente del profesorado en esta temática. Diseñó e impartió una asignatura sobre esta temática en los planes de estudio de maestros de primaria y ha coordinado e impartido cursos en varios centros de formación permanente del profesorado. También ha dirigido varias tesis doctorales, tiene cerca de 50 publicaciones en las que predominan los artículos referentes a la educación para una ciudadanía intercultural, tanto por su estudio sobre Benot, por su actividad laboral, profesional y educativa, de una persona idónea para que nos hable hoy en este caso de la vida y la obra de Eduardo Benot, desde 1822 hasta 1907. Bueno, yo como pedagogo tengo ese vicio de intentar utilizar la imagen o la presentación de alguna manera para que el auditorio no se aburre con mi deficiente discurso. Me ha agradado mucho que el presentador, que Diego, hiciera esta introducción sobre el grupo de investigación, porque yo dirigí hasta hace unos cuantos meses, porque llevo un año jubilado, un grupo de investigación que dentro del plan de investigación era el número diríamos burocrático, es un 230, pero el nombre es Grupo de Investigación Eduardo Benot, porque desde un principio, cuando este grupo se empieza a formar en los años 90, yo le expuse a mis colegas lo que era la figura de Benot en cuanto ellos lo conocieron, tomaron interés en que de alguna manera este hombre siguiera, y ya quedamos muy pocos de aquellos que iniciaron el grupo, pero indudablemente ya me dijo un compañero: dilo del grupo, no se te vaya a olvidar porque es muy importante, ¿no? Es un grupo de investigación educativa, ¿vale? Yo es que he trabajado en la primera etapa de mi investigación la parte de historia de educación, y luego me pasé a otros campos, pero la historia de educación, mi investigación en historia de educación y sobre todo en investigación en Eduardo Benot me ha traído muchas recompensas, cosas que en otros ámbitos no me han traído tantas recompensas. ¿Por qué? Pues porque, no sé, primero tuve la suerte de encontrarme mucho material en casa de Eduardo Benot Moreno, que era cardiólogo, que vivía en Arco de la Frontera. Entonces, creo que era su hermana. Yo conocí a José María Capote Benot, que era el hijo de la hermana de este Eduardo Moreno, y había muchísima documentación que Eduardo Moreno se había ido. Tal documentación que es cierto que recuerdo que en la Wikipedia, al principio de la Wikipedia, Eduardo Benot Moreno aparecía con alguna obra que no era de Eduardo Benot Rodríguez, Arcos en mi corazón, unos pintores. Entonces era una confusión que cuando ya Wikipedia se ha ido mejorando, pues han ido favoreciendo. Bueno, yo voy a intentar ceñirme al tiempo. Tengo aquí al coordinador que me tirará de las chaquetas si me paso. Desde que hice yo la biografía que hice, como mi trabajo es sobre la cuestión educativa, entonces analicé la última edición de un libro que se llama Errores en materia de educación e instrucción pública, que ya había publicado en Cádiz Benot y que luego había reeditado en Madrid, en su época de Madrid. Entonces yo dividí la biografía en determinados periodos que yo creo son muy importantes para tener claro, diríamos, la evolución de su pensamiento, la evolución de su planteamiento, etcétera, ¿no? Tengo el honor de tener esta edición del libro que hizo el diseño este hombre, Julio Malo de Molina, que murió recientemente, sí. Bien, diríamos, la primera cuestión que pasa un poco por encima, pero es interesante, es que su origen familiar, de alguna manera, nace el 26 de noviembre de 1822 en un ambiente culto. Su padre parece que es de origen italiano,
y su madre, que era chiclanera, se llamaba Rafaela Rodríguez, y publicó un libro manuscrito que yo lo encontré en esa biblioteca de Pedro Moreno, que se llamaba Dios rogando y con el mazo dando, recuerdo, ¿no? Yo revisé, diríamos, pues todas las cuestiones de la autobiografía, muchas veces era escrito en memoria cuando da conferencias y tal. Entonces él dice, yo vine al mundo muy falto de salud, me dieron a los 2 años las viruelas y desde entonces fue el rigor de las desdichas, me entraron frecuentemente alferecías, padecía de los ojos y raro era el mes en que yo no hacía cama. Entonces esa infancia enfermiza le plantea una recomendación médica, que es que no cojan ningún libro. No cojan ningún libro porque eso te va a empeorar, ¿no? Y yo creo que él no le hizo ni caso. Es decir, leyó, tuvo que leer mucho, tuvo que interesarse por la ciencia en muy distintos ámbitos, porque no le hizo caso. Sí es cierto que aprovechó también esa primera etapa de su infancia en convertirse, dicen los biógrafos, en un nadador, un corredor y un hábil jinete, y un esgrimista también, es decir, porque entonces, como veremos, el esgrima era el deporte de la burguesía, y en Cádiz, lo que veremos ahora, el centro educativo fundamentalmente de San Felipe Neri, que funda la burguesía gaditana, la esgrima era una de las artes que se estudiaban en aquel momento, ¿no? Su formación, diríamos, es una formación. En este primer bloque, diríamos, ya es la formación que recibe. Él habla de una escuela primaria de don Antonio Hurtado, que donde dice yo aprendí las primeras letras en la escuela mejor de Cádiz, donde no solo me enseñaron, es verdad que muy bien, a leer, escribir y contar. ¿Y sabéis por qué era esa escuela la mejor? Porque en ella se enseñaba el carácter de letra inglesa y además los quebrados, con los quebrados comunes y las fracciones decimales. Yo sabía decimales. Y el bueno de mi maestro me exhibía como si yo fuera un prodigio. En aquellos momentos, en los años 1833, en esa época, en esa etapa, la burguesía gaditana exige que necesita unos centros de formación que no existían. Es una escuela primaria, normalmente muy mal, o sea, con malos maestros poco formados, etc. Entonces, la burguesía gaditana decía formarse para, diríamos, trabajar en una cuestión comercial que era fundamental en Cádiz en ese momento. Y entonces, pues, crean un colegio, primero el Colegio de San Pedro, donde él aprende el esgrima, y luego, sobre todo, y también dibujo, aprende en la Academia de Bellas Artes y el estudio de José García, y sobre todo el Colegio San Felipe Neri. El Colegio San Felipe Neri, que no es el colegio, no es, sigue teniendo el nombre del Colegio San Felipe Neri. Ahora mismo el colegio es un colegio público que es en Campo Antiguo, pero ese colegio era hasta final del siglo XIX, hasta final del siglo XIX, era un colegio privado, de alguna manera, regentado por la burguesía gaditana. No es, digamos, el aspecto religioso no es a finales del XIX, ¿no? Aquí tiene un gran profesor, que es don Alberto Lista, un ilustrado, y don José Arbolí, que es un ilustrado y sacerdote, y luego fue obispo. Debía ser, pero era un clero ilustrado. Aquí recibe la influencia de los ilustrados del sensismo de Condillac, y sobre todo una idea clave de los ilustrados que luego se transmite, como veremos, a través de la generación hasta la generación del 98, diríamos, donde se plantea el poder de la educación para transformar la sociedad, el arma fundamental, ¿no? En este periodo, diríamos, hay un primer trabajo que realiza, que es el empieza a trabajar, termina de los estudios, empieza a trabajar en la Oficina Central de Beneficencia Municipal, y en el año 1843 pasa a ser el oficial mayor de esa. Pero llega un momento en que su valía intelectual y la gran estela que como alumno había dejado, que Juan José Arbolí, que es director, profesor del Colegio San Felipe Neri, lo nombra como sustituto, porque creo que Arbolí es nombrado obispo de Guadix o algo así, ¿no? Entonces le deja la cátedra, su enseñanza se la deja a Benó, ¿no? Porque le
digamos, confía en él como un buen docente. Pero claro, él mismo reconoce que no estaba preparado, porque él mismo dice, en mí existían condiciones de maestro, solo que tardaron mucho tiempo en aparecer, y a costa de martirios. ¿Puede darse caso más curioso que este mío? Yo creo que es el caso de todos los maestros y maestras, ¿no? Que empezamos a aprender con la experiencia, y él mismo lo reconoce, que al principio que le costó trabajo, pero terminó siendo un gran maestro. Él incluso, aunque había un cargo, diríamos, administrativo, él se convierte en el auténtico director del centro, y ahí implanta los métodos de enseñanza más novedosos, como el método de Ollendorf para enseñanza de lengua extranjera, que ha trabajado el colega José María Jurado en su tesis, y que ya les hablará el próximo día. Al mismo tiempo aparecen las primeras obras de reflexión. Por ejemplo, ya en esos momentos él escribe un librito que luego reeditará, que es sobre el que yo he trabajado en la edición posterior, que se llama Observaciones sobre la educación, y que luego luego hace una segunda edición que se llama Errores en materia de educación e instrucción pública, que es donde él donde plantea sus ideas educativas, que yo recogí en la tesina. También aparece ya trabajo como el de examen crítico de la acentuación castellana, trabajo en el aspecto lingüístico y filológico, ¿no? Crea un gabinete de física y mecánica en el colegio, desde el punto de vista didáctico, pero crea ya de alguna manera. Yo en el vídeo que grabé planteo que en el siglo XIX todavía siguen existiendo esos grandes intelectuales que dominan las ciencias y las letras, ¿no? Que luego en el siglo XX desaparecen porque nos estamos situados en un especialismo tan grande que sabemos de lo que está aquí, pero de lo que el otro no tenemos ni idea, ¿no? Cosa que se reivindica ahora un poco o se critica. El otro día venía un artículo en El País del problema de que todos los temas hay que dar desde el punto de vista de ciencias y de letras, ¿no? Es decir, entonces Benoist reúne esas características fundamentales de trabajar los dos campos de manera brillante, ¿no? De tal manera que en 1857 él da clase en el Observatorio de Marina de San Fernando, y donde explica geodesia y astronomía. Tengo interés en, cuando tenga tiempo, en ver un poco lo que habéis traído, de lo que habéis conseguido del Observatorio de Marina, ¿no? Bueno, llega el año 1867 y él se va a la Exposición Universal de París. Pero de alguna manera viene la gran crisis económica de la burguesía comercial gaditana. Empieza a decaer, el siglo XIX empieza a decaer, ya termina así, saben ustedes que el siglo XIX es un poco ya el entierro de ese gran siglo, ¿no? Como el XVIII y XIX que fueron para Cádiz, ¿no? Y entonces llega, diríamos, la etapa siguiente, que de alguna manera supone un cambio, desde mi punto de vista, importante en Benoist, ¿no? Que es el Benoist político. En el año 1868, él es vocal de las Juntas Revolucionarias Provincial y Local de Cádiz, y en el año 1869 es diputado de las Cortes Constituyentes, es republicano, y es el segundo del Partido Federalista de Pi y Margall, que en aquellos momentos era como, me atrevo a decir, casi como la extrema izquierda, es decir, no era ni la izquierda, era la extrema izquierda, ¿no? Un poco, como atrevido que soy desde el punto de vista político, recojo de su biógrafo, por ejemplo, su visión como republicano, y leo: aquella revolución que derribó un trono no debió de intentar el sustituirlo por otro, sino establecer inmediatamente la república. Los hombres que iniciaron el movimiento en la bahía de Cádiz creían que el mal estaba en la persona y no en la institución. Con la elección del nuevo rey coincidió una nueva guerra civil. Entonces los hombres de aquella monarquía se declararon republicanos. Cuando llegó el 11 de febrero ya no había energía revolucionaria. Es preciso tener preparado, en forma gacetable, lo que haya que establecerse en el momento del triunfo, porque solo dura, permanece y se arraiga lo que se implanta en el calor del combate. Revolución que se para es revolución perdida. Son palabras de don Eduardo, ¿no? Y aquí aparecen un poco los cargos que él ocupa. Él fue secretario, en el año 73 fue secretario de la Asamblea Nacional, cuando se proclama la Primera República, y firma como secretario de la Asamblea Nacional la ley de abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Y es ministro de Fomento 16 días, ¿no?
entonces le da poco tiempo a hacer cosas, pero las hace, ¿no? Se crea el Instituto Geográfico y Estadístico y se plantea la primera ley obrera que regula el trabajo de los niños en la fábrica y crea los jurados mixtos. Curiosamente, uno de los biógrafos más importantes, José Maroto creo que se llama, yo encontré una de las biografías de Benot en un libro sobre biografía sobre el líder del movimiento obrero, curiosamente, ¿no? Es decir, aunque Eduardo Benot no fue exactamente un líder del movimiento obrero, pero los biógrafos lo recogen en esa biografía, ¿no? Es un libro que consulté en aquel momento. Esta situación, diríamos, de política, él sigue siendo de alguna manera ejerciendo cargos políticos, pero progresivamente abandona la actividad política y se dedica más a, diríamos, reflexionar, hacer una etapa de reflexión, de investigación literaria, ¿no? Tras el golpe de Estado de Pavía huye a Portugal, está exiliado en Portugal, pero luego en poco tiempo vuelve a Madrid. Ya sabéis que el siglo XIX es un siglo de alternancias políticas donde cuando llegaban unos se echaban a los otros y viceversa. Entonces, esta prolífica actividad investigadora literaria le hace que, de alguna manera, pues utilice o haga cosas muy interesantes que veremos ahora, ¿no? Es diputado por Madrid, como decía, por el Partido Republicano Federal, y publica los trabajos interesantes sobre el aprovechamiento de las mareas, que es un trabajo que yo creo que debía de haber hecho, que tendría en borrador en Cádiz, y que él en esos momentos lo recoge y lo redacta o le da forma, ¿no? Y luego todos los trabajos sobre lingüística, de alguna manera, como el profesor Hernández Guerrero sabe, es precursor, se le planteó como precursor del estructuralismo a Eduardo Benot, ¿no? Y de alguna manera, pues ahí él establece contacto con la institución libre de enseñanza, que de alguna manera el krausismo de la institución libre de enseñanza le impugna ese positivismo, ese reformismo social y utilitarista que el krausismo tiene, la institución tiene. Y hay unos datos interesantes también, muy interesantes, que diríamos, él colabora en su casa, establece una tertulia, ¿vale? Diríamos con los hermanos Machado, que colaboran con él en la redacción del Diccionario de Ideas Afines, Antonio y Manuel Machado. Yo tuve la oportunidad en verano, junio creo, en la Feria del Libro de San Fernando, de darle un libro de los pocos, de mi tesina, de los pocos libros que puedo encontrar en librerías de viejo, de Eduardo Benot, mi trabajo, y se lo di a Jan Gilson, porque Jan Gilson lo cita varias veces, bastantes veces, en la biografía de don Antonio Machado, ¿vale? Lo cita porque en esas tertulias acudían los hermanos Machado, acudía Fermín Salvochea. De alguna manera representaba, ahí estaba un poco la idea que Manuel Tuñón de Lara, el gran historiador, plantea de Benot. Benot dice que pertenece a la generación del 68, que es el puente entre la Ilustración y la generación del 98, donde conectan esos dos. Esas tertulias son un poco el paradigma, de alguna manera, de esa generación puente que le llaman, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Dice Pérez Ferrero, un biógrafo muy importante suyo, dice: de la influencia de Benot, de Manuel y Antonio, la más honda es la de predisponerle al espíritu crítico del 98. España vaga por una noche oscura sin presentir la catástrofe. Solo unos pocos hombres ven claro en esa oscuridad. Luego unos pocos jóvenes hablarán claro y llenos de amargura. Bien, y vamos ya, he querido un poco recoger un poco la idea de la muerte porque en la prensa de cuando muere, que yo recogí algunas fotos en el libro, es muy, de alguna manera se señala que muere pobre el 27 de julio de 1907. Es decir, dicen los biógrafos que se alimentaba de una pobre lata de sardinas. También cuentan como en cierta ocasión, y ante las peticiones de un mendigo, don Eduardo le ofrece como única limosna sus lentes. Solo presumía, dice él, de haber sido el mejor esgrimidor gaditano en su tiempo y de haber inventado un fusil de viento. Varón bueno, sabio, fuerte, leal, anegado y austero. Aparte de unos pocos personajes de la España oficial, asiste a su entierro a la España socialista y anarquista.
esta es una foto que he recogido de Wikipedia de su entierro. Espero no haberme pasado mucho tiempo y haber reflejado. Para mí, digo que decía que es un personaje que para mí ha supuesto una recompensa agradable en mi humilde investigación, ¿no? Sí. Muchas gracias, Rafael, por tu presentación y por condensar tanto. Sí. Muy bien, se agradece. Y voy a presentar a Rafael Benot Vidal, sobrino bisnieto. Eso es. Sobrino bisnieto de don Eduardo Benot, que es muy conocido en la ciudad de toda la vida, es director de arte y galerista en la Galería Benot y Cristal Arte, que es una galería de arte, pero como taller de enmarcación funciona ya en Cádiz desde hace más de 40 años. Específicamente como galería de arte, la Galería Benot nace en 1992 con una apuesta clara por la actividad gráfica y de mucha actualidad, ¿no? Sobre todo más actual, y la creación y la creatividad. Continúa siendo una galería privada que canaliza muchas de las inquietudes artísticas existentes en esta zona nuestra, de Cádiz, en nuestra provincia y en toda la zona sur de España, e impulsa tanto las expresiones artísticas de artistas jóvenes como también de personas ya, de artistas más consolidados y comprometidos con un aura un poquito más moderno y con obras también, un planteamiento más riguroso, más serio, más riguroso. Están abiertos en la Galería Benot a todo tipo de actividades plásticas, situaciones estéticas y estilos artísticos, todo tipo de artísticos, pero aparte de con mucha ilusión, con rigor y seriedad. Al margen de la organización de las propias exposiciones de arte contemporáneo, ahora creo que se está exponiendo la del amigo Ricardo Galán, ¿no? De San Fernando, un gran pintor también. Rafael también asesora a particulares y a empresas y ejerce de comisario artístico. Por su parte, desde el Ateneo de Cádiz, desde el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, damos fe de ello porque Cristal Arte, que el año 2009 fue cuando se fusionó, ¿no?, con la Galería Benot, despliega una gran actividad, sobre todo también de enmarcación especializada y de edición de obra gráfica, y nosotros contamos habitualmente con ellos. Yo creo que cualquier institución de Cádiz cuenta mucho con ellos, con su excelente trabajo material y artístico, a la hora de conceder muchas veces diplomas, premios, que tenemos desde nuestra institución y de las demás. Pero Rafael Benot está aquí hoy especialmente como representante de la familia Benot, por su lazo de parentesco, como hemos dicho, con don Eduardo, y desde aquí le agradecemos, como no podía ser de otra forma, su implicación y la de la familia Benot en la organización de esta jornada y las palabras que va a dedicar a continuación como semblanza del personaje que estamos aquí estudiando y presentando. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Pues nada, yo voy a leer un poco lo que he traído. Señoras, señores, amigos y familiares, me corresponde el honor y la responsabilidad, en nombre de la familia Benot, de dirigirles unas palabras en esta jornada inaugural de los actos conmemorativos del bicentenario del nacimiento de Eduardo Benot Rodríguez. Tales palabras han de ser obligatoriamente de agradecimiento sincero por el apoyo, el cariño y la colaboración ofrecida por las instituciones presentes a un hijo de su tierra. Quiero hacer una mención especial de agradecimiento a Antonio Ares, como secretario del Ateneo, y al profesor Hernández Guerrero, que desde un principio apoyaron incondicionalmente esta conmemoración. Ya en diciembre de 2007, con ocasión del centenario de su muerte, el Ayuntamiento y el Ateneo de Cádiz le rindieron un homenaje colocándose una placa en la fachada de San Felipe Neri. Recuerdo con tal ocasión, como anécdota narrada por un miembro de nuestra familia, que, informado un conocido literato local sobre este acto, este exclamó que ello tenía mérito. Nuestro familiar lo justificó por la importancia histórica del personaje, pero el literato lo matizó alegando que lo que tenía mérito era hallar un hueco en la fachada de San Felipe Neri. En efecto, fue colocada, y no en el oratorio, sino en el colegio que durante tantos años dirigió. La familia Benot se asentó en Cádiz y su provincia hace más de 200 años, integrándose enseguida en su sociedad en una época de posguerra,
No en vano se acaba de expulsar al francés del territorio patrio. Siendo extranjero el padre del que sería conocido como el sabio Benot, casó en 1812 con una dama de Chiclana de la Frontera y viudo en segundas nupcias con una de San Fernando en 1821, matrimonio del que nacería Eduardo Benot Rodríguez en la hoy desaparecida calle de la Virreina el 26 de noviembre del año siguiente. Desde un primer momento los Benot se identificaron con Cádiz. En nuestra capital, Benot suena hoy a calle pequeña de barrio, a colegio, a placa en el salón de plenos del ayuntamiento, a Instituto de Protección de la Infancia, a San Felipe Neri, a Centro de Servicios Sociales, a Galería de Arte o a Remolcador de nuestro puerto. Pero a la vez la imagen de Cádiz, gracias a Eduardo Benot, traspasó nuestros límites provinciales, imbuido en el espíritu liberal, culto y cosmopolita que dio una. Extendió su obra por toda España y aún por el extranjero, como lingüista, político, matemático, pedagogo, gramático, filólogo o escritor, entre otras muchas facetas. Me limitaré a destacar de él algunas aportaciones pioneras o de relieve que serán glosadas a lo largo de estos días en los actos conmemorativos que hoy comienzan. La creación del Instituto Geográfico y Estadístico en 1870. La introducción en España del método Lendorf en sendas gramáticas francesa, inglesa, italiana y alemana, elaboradas de 1851 a 1854. La promulgación en 1873, como ministro de Fomento, de la primera ley en España sobre protección de las mujeres y de los niños en el trabajo, conocida como Ley Benot. El acceso como miembro a la Real Academia Española de la Lengua. El haber sido preceptor de los hermanos Machado en la institución libre de enseñanza. Antonio lo llamaba su venerable maestro y le dedicó uno de sus primeros poemas. O la candidatura al Premio Nobel de Literatura en 1907, que ganaría en esta edición nada menos que Rudyard Kipling. En definitiva, si los Benot somos, Cádiz, o a su vez, Cádiz es Benot proyectada en uno de sus más ilustres hijos, a él invocamos para mantener e incrementar ese espíritu que ha hecho de nuestra ciudad una capital sin par, en Occidente, en Europa y en América, en el Atlántico y en el Mediterráneo. Por esos espacios transitó la vida y la obra de Eduardo Benot, con la sencillez y la honradez que le caracterizan a las personas nobles. Como recuerda la escritora Mercedes López Alcaide, el testamento fue intelectual, nunca material. En palabras del poeta Blanco del Monte, muchas veces pudo ser rico y optó por vivir honrado. El gran maestro Benot tuvo, en efecto, un solo orgullo, el de cruzar por el mundo del brazo de la honradez que generalmente va acompañada de la hermana pobreza. A este gaditano es a quien ahora homenajeamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Enhorabuena y gracias por las dos presentaciones. Estamos en esta jornada presentando al don Eduardo Benot, a la persona. En los próximos días trataremos la obra, muchos aspectos. Poco van a ser 2 días para hablar de este señor, de este ilustre gaditano. Vamos a abrir un coloquio, si os parece bien, a todos un coloquio fundamentalmente sobre la persona, si les parece bien, y con lo que vaya saliendo también cara a la obra y tal. Y yo creo que, como decías bien antes, Rafael lo comentaba muy bien, los personajes del siglo XIX tienen algo especial, y Cádiz era algo especial también en el XIX. No sé qué cosas nos sugieren, nos llaman la atención de la persona y de la presentación que han hecho tan magnífica los dos. ¿Tienen la palabra, Carlos? Hablando de personajes del siglo XIX, yo le veo con la primera exposición, muchas similitudes a lo mejor con Adolfo de Castro, que también falleció pobre, era cervantista, a lo mejor como igual y demás, y era un personaje de Cádiz también que murió poco, pero él sí permaneció más tiempo en Cádiz, ¿no? Eduardo Benot ya fue a Madrid y nunca retornó, ya no retornaría una vez que fuera para o fue joven. Es posible que viniera, pero No retornó. No. Se quedó en Madrid, murió en Madrid. Eso lo tenemos entendido. ese cambio de etapa de Cádiz es muy interesante, porque yo creo que él cuando va a Madrid conoce ideas que aquí no existían.
las ideas más de segundo de Pimargal, el Partido Federalista Pimargal, es decir, son ideas más de alguna manera de la extrema izquierda, como yo decía antes, en aquella época. Entonces él adopta esa visión, ¿no? Era un republicano convencido y de alguna manera eso no le daría posibilidades de ascender políticamente en aquel momento, como pasa, bueno, como sigue pasando. Hay dos cambios ahí. Yo sí, reflexionando un poco sobre esa biografía, hay como un cambio interesantísimo. Y el contacto con la institución de enseñanza, cuando estaba en Cádiz, todavía no se había producido ese contacto. Y en el libro de errores en materia de educación e instrucción pública, que es el que yo trabajé en la tesina, es muy interesante. Yo recuerdo que cuando, lo digo ahí en la introducción de la tesina, cuando empecé a intentar yo estaba de maestro de GB en Arco en aquella época, y estaba haciendo la tesina en aquellos momentos, pues mi director de tesina estaba en Madrid, llevaba por teléfono, se cortaba la llamada, o sea, era la prehistoria, ¿no? Aquella investigación. Y entonces yo recuerdo que yo lo primero que vi, claro, vi no sé en qué libro de pedagogía comparada, vi el nombre de Benot, y aparecía como el método Newton. Pero claro, yo no era especialista en didáctica de la lengua, entonces yo digo, bueno, meterme en esto. Y claro, encontré el libro de errores en materia de instrucción pública, y entonces ya me dediqué, porque el libro es muy interesante. Las ideas políticas, de política educativa, de psicología educativa, de política educativa, pues son muy interesantes. Yo en las jornadas que se hicieron anteriores de Benot, que José Antonio organizó, hablé de la cuestión educativa, una idea muy importante, pero vamos, en el libro están planteadas, y el libro, yo tengo un ejemplar del libro original de Benot, pero es muy inencontrable. Bueno, mi libro ya es tan inencontrable que yo recuerdo que con unas colegas de la Universidad de París 10 que estaban aquí, paseando un día, vi una librería de viejos y me lo encontré a €1. Entonces me entró un poco una depresión. Cogí y se lo regalé. Pero y yo lo comento como una cosa, como una anécdota, ¿no? En fin, encontrarte un libro tuyo que tanto esfuerzo te costó en aquellos momentos y que vale €1, es un poco. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Primero, Pepe. Nada, yo en primer lugar agradecerle a los dos las dos magníficas exposiciones que nos han presentado. Muchas gracias. Y simplemente, bueno, yo también he sufrido esa depresión en algún librero de viejo, exactamente igual que tú. Una vez que se instala en Madrid, es decir, aquí es docente en San Felipe Neri, en el Real Observatorio de Marina. Una vez que se instala en Madrid, abandona la docencia, solo se dedica a la política y a escribir, digamos, a tratadistas eruditos, y abandona la docencia. Yo no tengo referencias, los biógrafos que yo revisé no hay referencias de que él sí ejerció esa labor de mentoría, o se llama mentoría, ¿no? La palabreja esa, ¿no? Con gente como los Machado en las tertulias, claro, eso es una influencia educativa, no es una influencia educativa reglada de un docente, pero es una influencia educativa muy importante, claro. Pero como decía antes, que es la generación puente entre el 68 y el 98, es muy importante porque recoge toda la idea de la ilustración, y la lleva a la generación del 98. Ese arranque de la institución libre de enseñanza, justo ahí, claro, también de alguna forma llegaba, no sé, pero imagino, no sé, os conozco. Para allá había otra pregunta, sí. Sí, ha surgido aquí lo de la institución libre de enseñanza varias veces. En la lápida viene que participó en la institución libre de enseñanza, pero yo pregunté en el Ateneo precisamente si había alguna documentación. Me dijeron que no tenía ninguna documentación del Benot vinculado a la institución libre de enseñanza. Esto fue aproximadamente en el 2015 o 2016 cuando yo pregunté esto. Estuve investigando a Ginés de los Ríos el tiempo que estuvo aquí en Cádiz confinado. Ese era el trabajo que yo estaba haciendo. Y me gustaría saber, ya se ha comentado aquí, si hay documentación en el Ateneo. Y por otra parte, como ha surgido ahora lo de la enseñanza, si después ya es otra cosa, si después de dar clases en San Felipe Neri, si empleo más, él, si cuenta que él dio clases particulares a su sobrino, a Enrique, él dio clases, están en los libros de él,
tan remarcado para que estudie esto, para que estudie el otro, y dedicado a mi sobrino Enrique, tiene también algunos libros, o sea que sí, que en cierta manera siguió dedicándose a la enseñanza. Estoy hablando de libros que salieron en 1888, 1889, 1851, que lo ha citado usted. Sí. Son dos cosas distintas. Por una parte, la Institución Libre de Enseñanza, como colaborador de Ginés de los Ríos, y la otra es lo que he dicho de las clases particulares, de cierta manera. Sí, si me permiten, hay otra palabra pedida, pero me decía el presidente del Ateneo... Simplemente por contestarle la primera pregunta, eso no lo tenemos claro porque nosotros todavía no tenemos catalogado todo nuestro fondo 100%. En el momento que esté catalogado pues ya lo sabremos, pero ahora mismo no te lo podemos decir. Lo que tenemos más identificado es justamente lo que está aquí. Pero si existe otra documentación, al no tener catalogado nuestro fondo al 100%, pues tampoco lo sabemos. Nada. Yo no sé si llegan a conocerse Ginés de los Ríos y él, posiblemente sí, no lo sé, pero eso no, en algún momento no aparece, pues yo no sé, no tengo idea de si llegan a conocerse, probablemente sí, claro, pero porque ese contacto existe. Ahora, si personalmente llegaron a conocerse, no tengo referencia. José María quería... Sí, gracias. Se habla un poco de los ingresos que tenía Benot cuando estuvo en Madrid. No tenía prácticamente ingresos. Es conocida la cita de que se alimentaba con una lata de sardinas y que su amigo Salvochea de vez en cuando le llevaba una sandía. Y eso era casi todo. Y después tan desprendido, que lo ha contado Rafael, cuando entregó las gafas a una persona que le había pedido dinero y no tenía nada. Cuando murió tenía 2 piezas de no sé qué, no me acuerdo ahora mismo, o sea, tres monedas. Tenía porque tenía allí, él tenía una especie de secretario, entre comillas, que creo que fue un profesor de San Felipe Neri cuando él estaba aquí, el Ceario o algo así. El Ceario era su sobrino, pero fue profesor de San Felipe. El secretario era Ehlers, que hay algunos de los manuscritos de la familia y demás que lo nombra, era tal Ehlers. Total, que este hombre no tenía ingresos y sin embargo, en la etapa, sí hay una cosa importante, en la etapa de ministro de Fomento, sí estuvo en Cádiz algún poco tiempo y se llevó la idea de reformar, la importancia de esto, los muelles. Lo hizo el Ministerio de Fomento después y con posterioridad, como recuerdo de aquello, fue cuando le pusieron el nombre a unos remolcadores, remolcador Eduardo Benot, que desgraciadamente se utilizó en la Guerra Civil para transporte de tropas de África a la península. Pero antes de eso, y el remolcador, después hubo otros que mantuvieron el nombre de Eduardo Benot, pero no sé hasta qué momento. Pero volviendo a lo de Madrid, Madrid fue, pero pobre, totalmente, y contrasta, porque la manifestación que ha publicado Rafael, la foto ahí del ABC, creo, tremenda, una manifestación tremenda, y la cantidad de cartas postales y comunicaciones que hubo fue increíble. O sea, la popularidad no la vamos ahora a descubrir, ¿no? Pero en aquello, como dice el periodista ese, que siempre iba acompañado de la pobreza, ¿no? Y así murió. Ahora que está de moda los biopic, pues alguna institución debía de promover un poco esa idea, de hacer un documental o una cosa así que sería muy interesante para reforzar, sobre todo porque la gente no conoce, es decir, no está apreciada la importancia de Benot. Es una cosa que no Perdón, Rafael, si me permite un momento, que no quiero que se me quede en el tintero. A mí me ha sorprendido que en Cádiz y en la Universidad de Cádiz, que tiene la carrera de Derecho, pues no haya un instituto de Eduardo Benot como jurista, que lo hay en Madrid y en Bilbao.
que ya lo proyectaré yo ahí, y a qué se dedica, de una enorme importancia. ¿Por qué le pusieron el nombre al de Madrid y al de Bilbao, el nombre de Instituto Europeo Eduardo Benot? Pues por la ley Benot. Pues por la ley Benot, que como ha dicho Rafael Jiménez muy bien, fue la primera que hubo en España y en Europa que protegía el trabajo de los niños con un horario, que tenía que haber escuelas cerca del centro de trabajo, es decir, una serie de requisitos que aquello era avanzadísimo para la época. Tomando aquella idea se creó este instituto jurídico y sociológico, creo, en Madrid y después en Bilbao, pero en Cádiz no se ha hecho, porque si nos ponemos a hablar de lo poco que se ha atendido a Benot en Cádiz, pues puede ser un poco triste. Yo algo digo en esto, hay poca cosa, la placa del ayuntamiento, la calle enfrente de Galería, de Galerías Preciadas, ¿no? ¿Cómo se llama? Corte Inglés. No, perdón, el Corte Inglés. Aquí había un colegio, el Colegio San Rafael se llamó Eduardo Benot en una época. Uno que estaba en la barriada de la Paz. No, eso fue modernamente, que lo cerraron. Después fue un centro social o no sé qué, que ahora he leído que lo quieren poner en las naves de la tabacalera. Ahí quieren poner el centro. Pero el Colegio San Rafael creo que se llamó Eduardo Benot en una época, pero desapareció y desapareció. Lo mismo que la Plaza Cruz Verde, que era también... La Plaza Cruz Verde sí. tenía el nombre de Eduardo Benot. En Madrid sí hay una calle. Sí. En Madrid hay, en Santander, en Las Palmas, unas calles importantísimas. Sí. Y en más sitios que no recuerdo. Yo creo que de todo esto lo que vamos a sacar, y yo creo que fue un poco el objetivo de un principio cuando hablé con Antonio Ares, es recuperar la memoria de Benot, que está un tanto olvidada, ¿no? Yo pienso que esto va a servir un poco para recuperarla. Sí, seguro que sí. ¿No se quieren intervenir? Sí. Sí, es que al comentar este señor que murió en la pobreza, no sé, se me ha ocurrido unas pistas para comprobar si eso sería cierto o no. Benot publicó póstumo, ya muerto, es decir, de póstumo, publicó un libro en 1923, es decir, que quienes realmente lo publicaron fueron sus herederos, porque el libro tiene marcados con estampillas herederos de Benot. Por tanto, si en el 1923, había libros que se estaban vendiendo, no solamente uno, habría más, y mucha indigencia no creo que tuviera Benot en el momento. ¿Los herederos lo abandonaron? No creo, ¿no? O sea, yo más bien me imagino que no tendría mucho dinero, es cierto, pero indigencia no creo que fuera. Libros, por lo visto, han estado vigentes y por ejemplo, en Argentina, creo que ha habido libros de Eduardo Benot, de métodos de idioma, hasta no hace mucho tiempo. Y sin embargo, la familia no sabe nada de esas ediciones, ni nunca se han lucrado de ese tema. Pues ediciones de 1923, por lo menos, que ya digo, que tengan las estampillas puestas con esos herederos de Benot, por lo menos hay dos que los tengo yo. Libros, perdón, sobre el método de Ollento. No me acuerdo de aquel, pero que son dos libros de Benot. O sea, gramática latino, italiana. Gramática filosófica de la lengua española. Hay varios. Entonces, ahora mismo no recuerdo de todo eso cuáles son los dos que tienen. Bueno, eso, mañana o por el próximo día no me puedo acercar y ya los tengo en casa para que lo vean. Es que no me acuerdo ahora mismo a qué materia se dedicaba. Como este hombre hizo tanto. Se fundió muchísimo. Pero vamos, que sí, que la estampilla está pegada en la primera página. Sí. Una intervención más. Si me permiten una licencia, normalmente cuando uno aprende de los grandes personajes su legado, para de alguna forma vivificar o revitalizar su legado y tal, y siempre que se habla de una persona ejemplar, es importante de alguna forma aplicarnos al presente. ¿Sería posible una persona, sería posible un personaje como él en los tiempos actuales, en este país y en esta ciudad? Lo que pasa es que lo que sí es verdad, lo que decía antes, que el conocimiento
el conocimiento global como sin dividir, es decir, el hombre ilustrado, renacentista, visión del hombre ilustrado, con un conocimiento global sin separar ciencias y letras, es una cosa muy difícil de encontrar allá, aunque bueno, hay insignes importantes médicos, por ejemplo, que han sido grandes humanistas, por ejemplo, ¿no? Eso sí, ¿no? No recuerdo ahora los nombres, pero bueno, eso los ha habido, pero muy difícil ya. Es que el especialismo en la universidad es que la universidad defiende los especialismos, nos separa incluso dentro de las mismas áreas nuestras, el área educativa nuestra, hay unas separaciones donde si tú optas por una plaza en un departamento, el estar en otro que no es el suyo te quita, aunque tenga que ver con la educación, te quita puntos. Te ven como un enemigo en vez de una visión global. Es así, es un especialismo tal que tú sabes de aquí para allá, pero otro no tiene ni idea. Entonces falta esa visión global, ese conocimiento global, ese conocimiento falta, no hay, no existe ya, es muy difícil. Es muy difícil. Antonio. Durante las magníficas intervenciones, las 4 o las 5 intervenciones, yo he estado todo el tiempo pensando en qué pensaría Eduardo Benot al escuchar los elogios que aquí se han hecho. Y se me ha ocurrido una respuesta que no sé si es adecuada. Después de haber dicho, y de repetir que las intervenciones han sido rigurosas, precisas, profundas, importantes y adecuadas. Después de decir eso. Eduardo Benot era fundamentalmente, y aquí puede estar la respuesta, un ser que cultivaba, que era humano, humanista y humanitario. 3 aspectos fundamentales convergentes que se superponen. ¿Dónde está, porque él es especialista y lo sabe mejor que yo en didáctica, el secreto de su eficacia docente y de su eficacia incluso política, de esas ideas maravillosas que poco a poco vamos a ir escuchando durante estos 3 días, en un principio fundamental que él, a mi juicio, aplicó extraordinariamente? En la relación con los alumnos, en la relación social con el pueblo, el factor determinante, el factor fundamental es el destinatario. De tal manera que repetía, el importante eres tú, no es el que era un científico, ni la materia, ni las matemáticas, ni la lengua, ni mucho menos el personaje, el profesor, sino el destinatario, el alumno o el ciudadano. De ahí fue poco a poco describiendo y descubriendo ese método de la arquitectura, ese preestructuralismo en el que dice que cada ser, cada elemento, cada unidad no aparece, no vale, si no está relacionada con los que le rodean, con el conjunto. Esto después se ha aplicado a todas las ciencias humanas. Subrayo, Eduardo Benot, un grandísimo intelectual, porque era muy humano, muy humanista y muy humanitario. Yo creo que es una buena intervención para acabar. Antonio, hasta el lunes, ¿no? Vamos a poner primero el vídeo, ¿no? ¿Está aquí? Sí, está aquí. ¿Bicentenario este? Sí. ¿Bicentenario? Se pone bicentenario. Ah, vale. ¿Tiene voz? Muy bien. Buenas tardes. Sí. Ahora a todos vosotros presentando estas jornadas. Empezar agradeciendo a todas las instituciones que participan en este recordatorio a la figura de Eduardo Benot, por supuesto a su familia que ha colaborado intensamente en la organización de las jornadas, a la Universidad de Cádiz, al Ayuntamiento de Cádiz y también a
jornada, al Real Observatorio de Marina y a la Fundación Juan Pablo. A todos ellos muchas gracias por su participación. Como digo, para el Ateneo de Cádiz es un honor formar parte de esta comisión y poder participar en la organización de este evento. Como todo el mundo sabe, Eduardo Benot fue un verdadero humanista, un verdadero hombre del Renacimiento, político, científico, lingüista, filólogo, en definitiva una personalidad importante nacida en Cádiz, esta ciudad que a veces olvida a sus hijos más y a sus hijas más ilustres y que en este caso pues queremos recordar. Él sobresalió de manera importante en ciencias, en astronomía, en aritmética, en geodesia, fue profesor del antiguo del Instituto del Colegio San Felipe Neri, fue miembro académico numerario de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, también trabajó para el Observatorio de Marina de San Fernando, que ejerció como titular de la Cátedra de Astronomía y de Geodesia. Eso en cuanto al Benot científico. En cuanto al Benot filólogo, bueno, pues hay que destacar su extensa obra, su publicación, entre otras muchas obras de su gramática general, los monumentales diccionarios de asonantes y consonantes, los diccionarios de elementos de tecnología, en donde colaboraron también los hermanos Machado. En definitiva, toda una larga labor en defensa del idioma, y que también ha pasado Benot a la historia por haber introducido en España métodos para la enseñanza de la gramática francesa, de la gramática inglesa, de la gramática italiana, de la gramática alemana. En definitiva, como les decía, un ilustre gaditano que merece mucho la pena recordar en estos días. Las jornadas comenzarán el jueves 17 a las 6:30 de la tarde, dentro también de las actividades que organiza la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz. Y bueno, pues inauguraremos la exposición de sus libros, de una muestra importante de libros de Eduardo Benot en la sala de exposiciones del edificio Andrés Segovia, antiguo policlínico de la Universidad de Cádiz. También allí, bueno, pues habrá una mesa redonda en donde se hablará sobre la vida y obra de Eduardo Benot, a cargo del profesor Rafael Jiménez Gámez de la Universidad de Cádiz, y también se hará una semblanza de Eduardo Benot a cargo de sus familiares. Esta mesa será coordinada por Diego Jiménez, que es vicepresidente primero del Ateneo. Ya pasaríamos al lunes 21 a las 7 de la tarde, también en la sala de exposiciones del edificio Andrés Segovia de la Universidad de Cádiz, y ahí, bueno, pues tendremos otra mesa redonda en donde, bueno, pues se impartirá la conferencia Eduardo Benot y la enseñanza de los idiomas en el Colegio San Felipe Neri de Cádiz, a cargo del profesor José María Jurado, y Eduardo Benot, la métrica y poesía, a cargo de la profesora María del Carmen García. En esta ocasión coordina la mesa la profesora Amelia Rodríguez. Por último, el martes 22 a las 7 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, tendremos la conferencia de clausura, Eduardo Benot, lingüista, a cargo del profesor don José Antonio Hernández Guerrero. Será presentado por doña Yolanda Vallejo. Todas estas jornadas han sido coordinadas también por nuestro secretario general, que le doy las gracias, a don Antonio Ares Camerino, como a cada uno de los participantes y a cada uno de los conferenciantes. Espero que se acerquen muchos ciudadanos, muchos gaditanos a la jornada, también que se acerquen muchos ateneístas, y en definitiva pues que sirva también esta jornada como impulso para que, recordando al lingüista Cádiz, pueda optar a ese Congreso de la Lengua Española en el año 2025. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, en lugar, presidente. Quiero agradecer a Antonio Ares, que es sobre el centenario del nacimiento de Eduardo Benot, y bueno, desde el punto de vista de ahora quien ahora provisionalmente ostenta la Academia de Bellas Artes de la Presidencia, un recuerdo de Eduardo Benot, no solo desde el punto de vista conocido, humanista, completo, literario, artístico, científico, fundamentalmente lingüístico, pero perteneció a la Academia de Bellas Artes y nosotros nos sentimos muy halagados que en aquellos años 50 de los 1800
pertenecer a la academia. Un gaditano ilustre, pero no solo ilustre, sino sencillo, humilde y de esas personas que posiblemente en esta época se echen de menos. Un señor que dedicó toda su vida a hacer el bien desde el punto de vista de la racionalidad y la inteligencia. Un señor trabajador, dicen que se levantaba siempre a las 4 de la mañana y empezaba a trabajar. Calculo que dedicaría muchísimas horas de su vida a hacer lo mejor por esta España, por su Cádiz y por donde estuviera. Fue ministro de Fomento, como se sabe, bueno, la posición lo cuenta todo. Yo lo que quería destacar fundamentalmente es eso, la necesidad que en estos tiempos tenemos de personas que brinden su vida por lo mejor de su matria, ¿no? Porque de alguna manera, dentro de su ideología, evidentemente republicana, claramente liberal, ¿no? De ahí no solo hace el Ateneo de Cádiz, sino también pertenece al Ateneo de Madrid y hace conferencias en muchos ateneos españoles. Eduardo Benó fundamentalmente es una persona vinculada a su tiempo y que resuelve muchísimos problemas pendientes desde que, no solo en el ministerio, sino mucho más tarde. Y al final, lo más importante, es una persona que al estilo de sus grandes amigos, porque él fue tutor de los hermanos Machado, Antonio y Manuel, él se va como Antonio decía en su poesía, ¿no? Ligero de equipaje. Al final muere en Cádiz en 1905, creo recordar, en julio, un tórrido julio en Cádiz, en el que le acompaña muy poca gente y muere pobre. Dicen que él se alimentaba muchas veces de una sencilla y simple lata de sardinas. Bueno, esa humildad y esa despedida humilde de este personaje tan necesitado de recobrar y reintegrar en la historia reciente del siglo XIX y XX, y ya también el XXI, debe tener un enorme y obligado homenaje y nuestro más sencillo sentimiento y sincero por una persona cabal, inteligente y trabajadora por su patria. Hombres como esos son muy necesarios y más en esta época. Muchas gracias y encantado y que disfrutéis mucho del centenario de este magnífico humanista, hemos dicho escritor, sobre todo literario, generó muchísimas historias y bueno, muchas gracias a todos y seguimos. Eduardo Benot es el intelectual gaditano más conocido y más valorado en América y en Europa, y el menos conocido también y el menos valorado en Cádiz. Fue científico, humanista, pensador y poeta, investigador y profesor. Cultivó las disciplinas científicas, culturales, artísticas y sociales. Su producción bibliográfica como matemático, astrónomo, filósofo, pedagogo, lingüista, escritor y poeta se caracteriza por la fecundidad, por el rigor, por la diversidad temática y también por su compromiso político. Eduardo Benot no fue un intelectual encerrado en la biblioteca, en los laboratorios y en las clases, sino que además fue un político comprometido con su pueblo. Fue diputado a Cortes, senador y ministro de Fomento del segundo gobierno de la República de 1873. Fundador del Instituto Geográfico y Estadístico, miembro de la Real Academia, periodista, dramaturgo y poeta. Creó una tertulia a la que acudían, por ejemplo, los hermanos Machado, Nicolás Estebanes, Francisco Pi Margall y Valle Inclán. ¿Por qué, nos preguntamos, un personaje tan importante y tan influyente ha sido ninguneado durante todo el siglo XX en España? Simple y lamentablemente, a mi juicio, por razones políticas, por sus ideas, según algunos, peligrosas. Recordemos que en noviembre de 1903, Benó publicó en Alma Española, una revista relacionada con la generación del 98, un artículo titulado Gobiernos que no gobiernan. Ahí está, a mi juicio, la clave de este secular olvido.
Eduardo Benó. Eduardo Benó es un gaditano de esos desconocidos del siglo XIX que pasa desapercibido. Está su calle, está en Cota de Tierra, en la barriada de La Paz, pero anteriormente la Plaza de la Cruz Verde se la dedicaron también a él. Yo tuve contacto con Eduardo Benó, abordé a este personaje cuando intenté hacer la historia de la electricidad en Cádiz, y muy pocos saben que Eduardo Benó fue quien trajo la electricidad, quien primero experimentó con la electricidad en Cádiz. La electricidad en Cádiz tiene dos momentos: uno es que cuando llega como un objeto de feria, que es cuando se implica Eduardo Benó, y otro cuando se utiliza como industria en 1882, me parece que es. En 1862 Eduardo Benó era director del colegio de San Felipe Neri de Cádiz, y entonces pues el alcalde, que era Valverde, pues instituyó la octava del Corpus como fiesta después del Corpus, y esto desembocaría luego en la velada de Los Ángeles, pero en esa velada del Corpus de 1862 pues Eduardo Benó era director del colegio de San Felipe Neri y trajo la electricidad como experimento a Cádiz de una cosa novedosa y nueva. Una electricidad que no es la que conocemos, son unos ensayos con pilas dulces y demás. Eduardo Benó además fue diputado en Cortes, vivió en la Primera República, fue ministro de Fomento, y tuvo muchos cargos, muchas cosas, como periodista, filólogo, astrólogo, o sea que fue un personaje muy completo. Espero que lo vayáis descubriendo como yo lo he descubierto. Gracias. Como Tuñón de Lara afirma, Benot perteneció a la generación del 68, la de los hombres que iniciaron la gloriosa y vieron frustradas sus ansias revolucionarias. La generación del 68 es considerada como puente entre los ilustrados y la generación del 98, que influyó posteriormente en otras muchas generaciones del pensamiento español. Ilustrados como Alberto Lista, junto a otros profesores del Colegio San Felipe Neri, creados por la burguesía mercantil gaditana, transmiten las ideas ilustradas a don Eduardo. Lista concederá a la instrucción el poder de reformar y engrandecer moralmente a la sociedad. Benot hereda este espíritu ilustrado, pues siempre creerá en la importancia de la educación como medio de transformación política. Más adelante, fruto de su contacto con la institución libre de enseñanza en Madrid, asumirá su positivismo, reformismo social y utilitarismo. Benot hereda del pensamiento ilustrado también la confianza en el poder de la observación para conocer el mundo. En su figura intelectual no se aprecia la parcelación del especialismo que encontraremos en el intelectual del siglo XX. Como ejemplo de ello, se dedicará a las ciencias aplicadas, creando un extraordinario gabinete de física en el Colegio San Felipe y también ejerciendo la docencia en el Observatorio de Marina de San Fernando, en donde explica geodesia y astronomía. Asimismo, realiza un interesantísimo estudio sobre el aprovechamiento de las mareas. De sus aportaciones en el ámbito educativo, entre otras, la de la libertad de enseñanza. No se trata de una liberalización total que despreocupe al Estado de los problemas de la instrucción, sino todo lo contrario. Es necesario fomentar la iniciativa privada y sustituir a la misma cuando, por no resultar rentable, no pueda atender a un sector determinado de la población escolar. Este punto de vista es el propio de los republicanos federalistas, que no pudieron llevarlo a la práctica en los pocos días que duraron los distintos gobiernos de la Primera República. En aquellos momentos, esta ideología del liberalismo progresista se sitúa en la izquierda radical. Asimismo, la reforma legislativa que propone debía de centrarse en la segunda enseñanza, que debería estar unificada con la primaria, creando una educación de base con una autonomía de fines, algo que es precursor de los planteamientos de la educación de base de la mitad del siglo XX. Pues ahora sí, si no hay más vídeos, nos vemos el lunes de nuevo aquí. Muchas gracias a los ponentes y a los asistentes. Buenas tardes.